Muy bien. Bueno, hola a todos. Vamos a arrancar con una unidad nueva. En este caso, unidad de UX o User Experience. Y en este caso arrancamos directamente con la definición de algunos conceptos, como para tener un poco más en claro en dónde nos estamos metiendo. Es un nuevo mundo, vienen de programar, de no salir del código, y ahora vamos a entrar en algo que prácticamente no toca el código. Entonces vamos a arrancar definiendo algunos conceptos. Lo primero que hay que definir es esto que estamos viendo en la pantalla, que son las tres, o en principio las tres más importantes siglas que vamos a seguir trabajando, que es UX o User Experience, UI o User Interface o interfaz de usuario, y esa que es difícil de decir, XD, que es Interaction Design o el diseño de la interacción. Si buscan van a encontrar un montón de definiciones de cómo se relacionan estas tres áreas. Incluso hay más áreas. Estas quizás son las tres más conocidas, son las más mencionadas. Y uno suele encontrar dibujos como este, en donde dice, bueno, arrancamos por la UI, que es lo que ve el usuario final. Luego pasamos a la interacción, que es como el nexo que conecta UI y UX, pero no dicen mucho más. Y luego caemos en la UX. En lo personal esta definición a mí mucho no me gusta, pero se encuentra mucho por ahí, tiene algo de sentido. También se ven cosas de este estilo, ¿no? En donde, por ejemplo, hay gente que dice que Interaction Design está dentro de UI, y eso es un gran círculo que también se asocia con lo que es el Motion Design, ¿no? Cómo se mueven las cosas, el diseño gráfico por sí. Eso está todo contenido en un mundo que se llama UX, que ahí se define la arquitectura de la información, que ya lo vamos a ver, se define la estrategia, se definen los contenidos, y todo eso está englobado en un concepto medio nuevo, que es el Customer Experience. Como que el User Experience está englobado por el Customer Experience. A mí mucho de esa definición no me gusta, porque si uno busca la palabra, ahí está, si uno busca la palabra customer, es cliente, ¿no? Como que todo se termina reduciendo a mis clientes, y creo que el diseño va un poco más allá de los clientes. Pero bueno, más allá de eso, ahí se define la estrategia de la marca, marketing y un montón de otras cosas que se nos escapan un poco, por lo menos. Pero bueno, en última instancia, uno siempre, y el concepto importante, tiene que empezar a diseñar y a pensar las interfaces a partir de lo que va a terminar usando el usuario final. Hasta ahora nosotros venimos diseñando como nos parece, como nos queda más cómodo. Si el div va para acá, si no me sale flotarlo a la derecha, lo chanto a la izquierda y listo. Bueno, hay que empezar a pensar un poco en quién lo va a usar, ¿sí? Y en mi usuario, en las personas que van a tener ese contacto con lo que yo estoy programando, y ya, hasta ahí llega el alcance de nuestra materia. En lo personal, el dibujito que más me gusta a mí es este, que es un poquito más sencillo, donde uno dice, bueno, tengo la UI. La UI está contenida dentro de lo que es la interacción, ¿sí? Y todo eso se engloba en una cosa que es infinita, que es UX. Es el que más me gusta en lo personal. La realidad es que difícilmente uno pueda definirlo así con mucha claridad. Cuando uno quiere empezar a dibujar y empieza a encontrar las áreas que se cruzan, probablemente llegue a dibujos que tienen una forma un poco más parecida a esa, ¿sí? Y dice, bueno, esto es UX, más o menos. Entonces, hasta acá no les dije nada. Ahora sí vamos con algunos conceptos un poco más, más bajados. Vamos a definir puntualmente qué es la UI, ¿sí? O diseño, si se quiere, de interfaces, o User Interface. Suele relacionarse, es cierto, con lo que es diseño gráfico, aunque no siempre el que diseña las interfaces hace diseño gráfico. Imagínense que alguien está diseñando la interfaz para una página en donde, no sé, la mayoría de los usuarios son ciegos, no videntes. No hay un diseñador gráfico, ¿no? Uno tiene que ser consciente y tiene que hacer una interfaz clara, ¿sí? Para mis usuarios. Pero bueno, uno lo que termina definiendo acá, si se quiere, en su gran mayoría, son los textos, contenidos. Tiene que ser consistente con el diseño a lo largo de todo imagínense que estoy haciendo una aplicación o una web, ¿sí? El texto tiene que ser el mismo texto, si se quiere, en toda mi plataforma.
la forma en la que hablo, el lugar donde está la barra de no sé, barra de navegación. Si lo quieren bajar a cosas más gráficas, en esta etapa es donde se definen colores, fuentes, etcétera. Eso es más o menos lo que hace el área de UI. Hay gente especializada en esta área. Y está muy relacionado con la siguiente, que es el diseño de la interacción. ¿Qué es lo que yo diseño cuando hago interacción? ¿Qué hace o cómo vive esa UI? ¿Qué pasa cuando yo toco un botoncito? ¿Cambia de pantalla o salta un pop-up y después se cierra? Eso es interacción, el flujo, el comportamiento de cada uno de los componentes que yo chanto en la pantalla. No sé, ahí el ejemplo es claro, ¿no? Cuando tengo que avanzar o cuando le tengo que dar un botón, ¿es con clic o con doble clic? ¿Sí? Todas esas decisiones se terminan definiendo con el diseño de la interacción. Después hay algo medio escondido antes de llegar a UX, que es el diseño de la arquitectura de la información, que va muy de la mano con UX. Creo que está subestimada esta área. Uno, cuando tiene una buena arquitectura de la información, logra mucha facilidad de uso, que ya lo vamos a llegar a ese concepto, simplemente con organizar bien las cosas. Es qué muestro en la pantalla y cómo hago que mi usuario navegue por toda la información, por todo lo que yo le quiero mostrar. Cuando uno chanta todo en el home, en una landing, no se entiende nada. Bueno, hay que organizarlo, hay que darle una navegación, hay que darle un flujo. Bueno, todo eso lo define la arquitectura de la información. Y finalmente llegamos a UX, ¿sí? O User Experience. A mi entender es quien engloba todo lo que hablamos, todo lo que dijimos recién, y se refiere básicamente a una experiencia. Yo tengo un usuario, tengo un cliente, si lo quieren llamar así, que entra a mi plataforma, que entra a mi web y siente cosas. Tiene una experiencia en el uso de mi plataforma. Esa experiencia puede ser buena, puede ser mala, pero bueno, el área de UX como objetivo tiene que esa experiencia sea buena, ¿sí? Para que ese usuario vuelva o me adopte como la plataforma de sus sueños, no sé. Hay un gráfico que es, creo que el que a mí más me cierra, que tiene UX en el centro y lo rodean un montón de otras áreas, entre ellas, por ejemplo, arquitectura de la información, lo que es el diseño gráfico, la interfaz, contenidos o bueno, lo que son los textos, las imágenes, todo lo que es research, cuando yo me pongo a hacer entrevistas o testeos con usuarios para ver si lo que hice realmente funciona. Y después viene todo un concepto nuevo que está por ahí abajo a la derecha, que es la usabilidad. Y vamos a caer porque, por lo menos esta primera parte del módulo se enfoca en lo que es la usabilidad. Digamos que la usabilidad es una parte de toda la burbuja gigante que es UX. ¿Qué es la usabilidad? La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser usado, comprendido o aprendido, ¿sí? Y hay un muchachito muy famoso que es Jakob Nielsen, ¿sí? Considerado el padre de la usabilidad, quien arrancó con todo esto, con el concepto, le dio como forma. Si bien la usabilidad se habla de usabilidad hace 1000 millones de años, Jakob quizás le dio forma y lo bajó a tierra, en principio para plataformas web. Esa definición que es de él quedó media vieja porque él habla de el atributo de calidad que mide la facilidad de uso de las interfaces web. Bueno, interfaces en general, digamos ahora. Y atado a esto viene un concepto que vamos a volver sobre esto. A mí me gusta darlo vuelta y decir, bueno, en vez de decir la facilidad de uso, vamos a decir al revés. Cuanto más me cuesta usarlo, menos usable es, ¿no? Es como inversamente proporcional. Entonces, borremos la segunda parte, menos usable es. Cuanto más me cuesta usarlo. Y ahí empiezan a aparecer un montón de métricas, ¿sí? Que es clarito. Por ejemplo, cantidad de clics. No sé, puede ser cuanto más clics, más me cuesta usarlo, pongamos. O tiempo de uso. Cuanto más tiempo estoy buscando algo, más me cuesta usarlo, ¿no? Es como que es mucho más fácil encontrarle una métrica directa al cuanto más me cuesta usarlo. Y es simple, cuanto más me cuesta usarlo, resulta que menos usable es. Entonces, parece pago, pero es como para entender cómo después vamos a medir que algo es usable o no. Vamos a volver sobre esta idea. En principio, hasta ahí tenemos una definición un poco más clara de los conceptos importantes que tenemos que tener
súper en claro antes de arrancar con el módulo. Ahora vamos a arrancar con lo que es el análisis heurístico. ¿Y por qué arrancamos con esto? El análisis heurístico de alguna manera nos va a dar una métrica de esto que decíamos, si hay problemas o no hay problemas de usabilidad en un sitio web o en una aplicación, en algún sistema. Bueno, a ver, un segundito. Ahí está. Bien. Un análisis heurístico o evaluación heurística, digamos que es una forma súper barata de encontrar problemas de usabilidad. Bien. Ahora vamos a ver cuál es la forma quizás más no tan barata. El análisis heurístico, digamos que es como una especie de checklist en donde yo tengo un montón de reglas que si las sigo va todo bien, y donde hay un error, por ejemplo dice, che, no sé, tenés que mostrar botoncitos de ayuda, ¿mostraste? No, crucecita, y ahí tenemos un problema, una oportunidad de mejora. ¿De dónde sale el análisis heurístico? Bueno, lo propuso Jakob Nielsen después de miles y miles de análisis que hace en su momento. Definió, ahora los vamos a ver, una serie de reglas, y esos serían los checklists. ¿Para qué me sirve el análisis heurístico? Yo lo corro al principio imagine, esto sirve cuando uno tiene una web que ya está creada, ¿no? Cuando uno va a crear una nueva plataforma, una nueva web, una nueva aplicación, quizás no tiene tanto sentido. Sí está bueno tenerlas en mente, porque uno tiene que diseñar sabiendo cómo se diseña bien, no es diseño mal, luego le hago un análisis heurístico y lo corrijo, no, aprovechan y lo diseñan bien de una. Pero el punto es que para webs que ya existen, hacerle una barrida con un análisis heurístico y detectar, ahí está el número, es aproximado eso, pero el 42% de los problemas graves y el 32% de los problemas menores, con algo que se hace en, no sé, 2 horitas, 3 horitas, ¿sí? Es bastante barato. La alternativa a esto sería hacer testeos con usuarios, que creo que lo puse, a ver, bueno, ahora lo buscamos. La alternativa sería hacer testeos con usuarios, y eso es caro, lleva mucho tiempo. Hay que, por lo general, pagarles algo a los usuarios, que se sienten adelante de la computadora, empiecen a usar mi web, mi aplicación, y ahí yo detecto realmente cuáles son los problemas. Pero bueno, obviamente eso lleva mucho más tiempo. El análisis heurístico me barre la mayoría de los problemas. Entonces, cuando yo ya llego a los usuarios, o sea, lo importante es esto: en algún punto hay que caer con usuarios. No es que uno hace el análisis heurístico y ya está, resolví todos los problemas. No, resolví el 42% de los problemas graves. Hay un montón de otros problemas que todavía ni me di cuenta, y eso saltan a la luz cuando uno sienta a usuarios a experimentar con lo que yo diseñé. Entonces, ¿qué es el análisis heurístico? Una barrida barata y rápida para detectar problemas de usabilidad. Bien, volvemos a Jakob Nielsen. Cerca de los 90, por ahí, a partir de un montón de estudios que él hizo, define 10 reglas o 10 principios heurísticos de usabilidad. Ahí tienen el link para leerlo, esos 10 principios heurísticos. Lo hizo a partir, bueno, de un factorial de 249 problemas de usabilidad. Y lo resumió en solamente 10 reglas. Dicho esto, imagínense que todos los problemas que existen en la web no se pueden resumir en 10 reglas. Estos 10 principios heurísticos de Nielsen y Molich, porque fueron dos los que lo hicieron, son bastante genéricos. Genéricos por demás. Sirven como para, en principio, entender qué es un análisis heurístico, pero sepan que hay otros autores que tienen quizás análisis heurísticos o más detallados o más específicos por dominio. A mí me gusta mucho el de Joseph Hassan Montero. Después lo pueden googlear, también tiene sus principios. Después hay otros super heurísticas de Pierotti, o bueno, hay una chica, Olga, bueno, no me acuerdo bien el nombre y el apellido, pero que hace análisis heurístico enfocados en lo que es accesibilidad. Bueno, en fin, hay un montón de autores con sus propios principios heurísticos. Quizás los de Nielsen y Molich, que fueron los primeros, son los más conocidos, pero también son los más genéricos, ¿sí? También hay un montón de estudios para crear nuevos análisis, nuevos principios heurísticos enfocados en dominios puntuales. En fin, vamos a ver los de Nielsen y Molich, pero bueno,
llévense eso, que hay un montón de otros autores que quizás los googlean, les gusta, les sirve, los pueden usar también. Los 10 principios de Nielsen y Molich son estos, se los listo acá y vamos a ir viendo uno por uno. El primero es visibilidad del estado del sistema. Dice, el sistema siempre debería mantener informados a los usuarios de lo que está ocurriendo a través de retroalimentación o feedback apropiado dentro de un tiempo razonable. Ejemplo, barritas de carga, ejemplo, las páginas de cuando yo me suscribo, no siempre es un feedback instantáneo, muchas veces es me logueé y uno dice gracias, ¿no? Y te mandan un mail pero no te avisan. Bueno, uno tiene que dar esa información para saber que el sistema quedó esperando a que vos entres a tu correo, le des clic al mail que te llegó para confirmar tu cuenta, validarla y ahí continuar con un flujo de compra o algo así. ¿Sí? Si el sistema no me avisa que me mandó un mail, no me está dando visibilidad de en qué estado quedó mi transacción o mi cuenta. Quizás algo bastante obvio es estas pantallas que son bastante conocidas cuando Windows, bueno, esta mejoró bastante. Las versiones anteriores a Windows más 95 por ahí te decían actualizando, no pague y ya, y a veces se colgaba y vos estabas 3 días con la máquina prendida esperando a que pase algo porque no te daba visibilidad de qué estaba haciendo la máquina. Bueno, eso como un ejemplo medio viejazo, delata mi edad. Heurística número 2, relación entre el sistema y el mundo real. El sistema debería hablar el lenguaje de los usuarios mediante palabras, frases o conceptos que sean familiares al usuario. En otras palabras, no podemos mostrar cosas de este estilo, ¿sí? Que lo entiende un programador, está todo bien, pero se lo muestro a mi mamá y yo creo que apaga la computadora del miedo que le da leer esas cosas. En fin, iconos, por ejemplo, de papelera de reciclaje es un concepto bastante claro, ¿no? ¿A qué se refiere? Estoy usando, se llama una metáfora eso, estoy usando un elemento del mundo real para diseñar una interacción, diseñar la interfaz. O sea, ¿y por qué traigo el ejemplo del icono de la papelera de reciclaje? No solamente se refiere a palabras, ¿sí? Pueden ser elementos gráficos, pero que tienen que hablar ese mismo lenguaje que está hablando mi usuario. ¿Bien? Me adelanté. Tercer heurística, control y libertad del usuario. En ocasiones, los usuarios pueden elegir funciones del sistema por error y necesitan una salida de emergencia. En otras palabras, el botoncito de deshacer. Le tienen que dar esa libertad al usuario de avanzar y retroceder en un flujo, y darle la posibilidad de editar cosas que hizo o editar quizás, no sé, si da el dominio, el caso de cosas que hicieron otros, ¿sí? Y un ejemplo muy bueno es esto que agregaron hace no mucho, hace bastante que lo agregaron, pero ahora lo agregaron ya por defecto en Gmail. En los que tienen ese correo lo van a ver abajo a la derecha cada vez que envían un mail. Abajo a la izquierda, perdón. Cuarta heurística. Consistencia y estándares. Esta para mí es es como mi favorito. Los usuarios no deberían cuestionarse, ¿sí?, si acciones, situaciones, palabras, iconos o dibujitos, ¿sí?, significan en realidad la misma cosa entre una plataforma y otra. Después vamos a ver que esto se divide en realidad en dos. En principio, consistencia internamente en la página. Uno tiene que ser consistente para afuera, pero también para adentro. Es decir, si yo en mi página uso las 3 rayitas de la hamburguesa para abrir el menú, y siempre esas 3 rayitas me despliegan un menú, y después en otra página toco la rayita y me despliegan un menú, y en otra página toco la rayita y salta al home, ahí le estoy pifiando, estoy rompiendo, no soy consistente en mi propio sistema, en mi propia página. Pero además tengo que ser consistente, y ahí ya se transforma en un estándar, con qué significan las 3 rayitas en el resto de las webs de todo el mundo. Eso es un estándar, hay que seguirlo, porque si no el usuario se está todo el tiempo cuestionando y pensando, y eso vamos a ver que no es bueno, pensando en qué pasa con esas 3 rayitas, qué van a hacer, a ver, ¿me arriesgo y toco o no me arriesgo y no lo toco? En fin, el ejemplo de la hamburguesa creo que es bastante claro, hay que ser consistente, que esas 3 rayitas abren un menú, que abran un menú, y ya. Nada de redirigir al home o que envíe, o no, eso abre un menú.
Quinta heurística, prevención de errores. A ver, pensemos en términos prácticos. Es mucho mejor diseñar de manera tal que el usuario no cometa errores a que diseñar que el usuario cometa errores y después tener un diseño hermoso diciendo este fue tu error, lo tenés que arreglar así. No, primero tratemos de prevenir los errores y luego que el usuario, si los comete, bueno, ahí recién informamos. Pero hay que tratar de prevenirlos antes de que sucedan, ¿sí? Hay veces que uno trata de prevenir y así todo el usuario le pifia. Bueno, tenés el plan B al final, pero la primera opción debería ser el tratar de prevenir esos errores. Ejemplo, cuando uno llena un formulario y sabe que el correo está mal, avisar ahí. Ahora ya prácticamente CSS lo hace, HTML lo hace de manera nativo, pero bueno, si está mal usado no lo van a poder prevenir el código, ¿no? Si lo hacen mal el código. Sexta heurística, reconocimiento antes que recuerdo. A ver, se ven hacer visibles los objetos, acciones y opciones. El usuario no tendría que andar recordando cosas que hizo, imagínense en un flujo, en un proceso de compra, cosas que hizo 4 pasos más atrás. Tiene que reconocer, ¿no? Tienen que tratar de evitar que el usuario tenga que recordar qué es lo que hizo, recordar qué leyó en el home. Es mucho más fácil reconocerlo antes que recordarlo. Un ejemplo que a mí me encanta es y otra vez delato mi edad, en el Word, no me acuerdo si era 90 y pico, uno iba a elegir las fuentes y te mostraba todas las fuentes en letra Arial o algo así. Entonces uno tiene que andar recordando el cómo se ve cada una de esas fuentes. Es mucho más fácil, como se muestra ahora, que uno despliega las opciones de las fuentes disponibles y ya ves y reconoces cuál es la fuente viéndola. Antes eso no era así y uno tenía que andar recordando cómo se veía cada una de las fuentes y si no ibas probando una por una y bueno, nunca llegabas a la fuente que querías. Este es otro ejemplo bastante claro en una página que se llama Linio, ya lo cambiaron por suerte, no es más así, pero llegabas a esa instancia en donde vos casi que te decían, bueno, pagá, pero si ven la pantalla no tengo idea qué estoy pagando, no sé qué compré, ¿sí? Un caso bastante, esto no me acuerdo qué era, fue un experimento que hicimos y algún usuario despistado, que los hay, duda y sale del checkout simplemente por miedo, porque no está seguro si le pifió, si era eso lo que quería que realmente comprar o no. Bueno, y lo estás obligando al tipo a recordar qué es lo que está comprando. Póneselo a un costadito y lo reconoce en vez de recordar. Séptima heurística, flexibilidad y eficiencia de uso. La idea es, uno tiene que diseñar pensando en 2 tipos de usuarios, el experto, ¿sí? Y el usuario, el que recién entra a tu sistema. Para el usuario que recién ingresa, el novato si se quiere, se muestran todos los botones en pantalla, si tiene que hacer 34 clics, los hace para que sea fácil el flujo, para realizar la tarea que quiere, que tiene en mente. Ahora, para el resto de los usuarios, quizás los expertos, darles esa flexibilidad o esa eficiencia de uso. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho son todos los atajos, que poca gente los usa, que existen en Trello. Ustedes creo que en alguna materia ya vieron Trello o Jira, ¿no? Bueno, hay atajos con las teclas, con combinaciones de teclas, que hacen que el uso de esta herramienta en particular se haga un poquito más fácil. Bueno, eso es diseñar para los que quieren darle un poco más de eficiencia o para los que quieren darle clic, escribir todo y listo. Bien. Octava heurística, estética y diseño minimalista. Otra de mis favoritas. No tienen que mostrar todo en la pantalla, por más que tengan mucho para mostrar, ¿sí? Mostrando mucho, lo único que logran es que el usuario no vea nada. Y el segundo párrafo es clave. Cada unidad extra de información que agregan en la pantalla, ¿sí? Compite con las unidades de información relevantes y disminuye su visibilidad relativa. Esto es, si yo tengo un botón en el medio de la pantalla, mi usuario va a ver, digamos, si uno habla de enfoque o capacidad del usuario de enfocarse en algo, un 100% de foco en ese botón. Ahora, si pongo 3 botones,
ni siquiera es que logro un 33 y 33% para cada uno de los botones. Incluso baja un poco más porque el tipo tiene que empezar a decidir. Entonces la capacidad de enfocarse en algo empieza a bajar cada vez más y más y más. Con 3 botones. Imagínense cuando la pantalla explota a lo e-commerce chino, que suelen mostrar muchas cosas. Culturalmente es correcto eso, pero cuando lo vemos, ¿no? Quizás en Argentina, que estamos más acostumbrados a diseños más minimalistas, choca. Entonces, hay que tratar de diseñar de manera que enfoquemos al usuario en lo que queremos que él haga o que lea. Ejemplo más que conocido, es fácil, no tiene muchas opciones para tocar y funciona, ¿sí? Seguimos. Novena heurística: ayudar a los usuarios a reconocer y diagnosticar o recuperarse de los errores. Bien, vamos derecho con el ejemplo. Hay que evitar esto, básicamente. Idealmente uno tendría que poner, como está acá, ¿sí? Donde dice, no sé, en apellido, tenés un error en tu apellido, se lo pones ahí, se lo marcas en rojo y la persona reconoce el error y le das las herramientas para corregirlo. Tu error en realidad no alcanza solamente con decir, acá está el error, decime cuál fue el error. Iba con mayúscula, puse muy largo el texto. Tienen que ayudar a primero reconocer dónde está el error y luego darle la ayuda, darle las herramientas para salir de ese error y avanzar. Y la última heurística es, bueno, que esto no aplica a todos los dominios, pero siempre está bueno, ayuda y documentación. Hay plataformas muy complejas en donde vale la pena agregar cierta o preguntas frecuentes o algún manualcito de ayuda, o incluso mucho mejor ubicar la ayuda en el lugar que se necesita, en vez de tener un apartado donde uno deja toda la ayuda y documentación, descuartizarla en un montón de micro ayuditas, pero ubicarlas en el lugar donde el usuario realmente lo necesita. Es decir, estoy llenando un formulario y es complejo al estilo AFIP, poneme ahí al costadito una ayudita que me explique cuando me estás pidiendo el formulario F139 qué significa, de dónde lo saco, pero ponelo ahí, no me hagas googlear o irme a la parte de no sé dónde para entender qué significaba eso que me estaban pidiendo en el formulario. La ayuda va ahí en el formulario, eso sería lo ideal. De mínima, poner la ayuda, de máxima, digamos, poner la ayuda donde se necesita. En fin, hasta acá tenemos los 10 principios heurísticos. Vamos a hacer unos ejercicios para agarrar páginas que estén bien, páginas que estén mal y tratar de reconocer no solamente lo malo, sino también lo bueno. Ese es un buen ejercicio. Detectar cuando, por ejemplo, el diseño minimalista fue bien aplicado, decir, esta página está bien aplicado lo que es el diseño minimalista. Y si cuando lo contrario se olvidó e ignoró por completo la heurística 8, diseño minimalista, genial, listo. Lo marcamos como un error y una sugerencia de mejora. Bueno, hasta acá el videito de hoy y seguimos en la próxima clase.